Si esto fuera una intervención en un foro, yo la titularía "El voluntarismo conduce a la derrota", parafraseando un viejo video que todavía circula por internet de Mario Firmenich, un revolucionario argentino, donde decía: la resistencia conduce a la victoria. El voluntarismo es una enfermedad en un diseño político que consiste en imponer los deseos propios por sobre la realidad y despreciando esa realidad actual, y sobre todo despreciando lo que el pueblo siente, lo que el pueblo quiere, lo que son los dioses, las imágenes del pueblo. En estos tiempos modernos la posibilidad de caer en esos errores es muy grande, porque si la modernidad instaló la idea de que el hombre es la medida de todas las cosas, que podemos hacerlo todo, que nada se resiste a nuestra voluntad, que podemos construir un artefacto que todo lo imponga, la noción de artefacto, que la voluntad puede construir y eso transforma la realidad sin mayor problema, que todo es un problema técnico. En los tiempos postmodernos, donde se ha puesto incluso en cuestión la realidad, esta visión narcisista, unilateral, que desprecia la realidad objetiva, se ha hecho gigantesca. Y por eso los jóvenes que hoy día hacen política saltan desde una posición a otra sin mayor problema. En el siglo XX, a comienzos de él, Lenin, un gran revolucionario ruso, que hizo ni más ni menos que consiguió destruir una autocracia imperial que tenía 1000 años, y realizó el primer intento de asalto al cielo, escribió a comienzos de los años 20 un texto que se llama "El izquierdismo, enfermedad infantil del comunismo". Tenía otro nombre, era un informe sobre táctica y estrategia para una conferencia que se iba a realizar de la Tercera Internacional. En ese texto que sintetiza mucha experiencia de los éxitos y de los fracasos del pueblo, de los bolcheviques en Rusia, hay algo que es central, tiene un nudo. La vanguardia, es decir, el militante político, el partido, la organización, tiene que estar donde el pueblo esté, incluso en los sindicatos amarillos. ¿Cuál es el supuesto teórico de esto? Que no se debe despreciar jamás la realidad y sobre todo no se debe despreciar lo que el pueblo siente, lo que el pueblo quiere. De ahí se construye una línea política. Si no se hace así, el fracaso está relativamente garantizado. Federico Engels escribió un libro que se llama Las guerras campesinas en Alemania y nos cuenta allí como un grupo de revolucionarios que luchaban en contra de la sociedad feudal en Alemania para poder conectarse con el estado de conciencia de los campesinos, de los siervos de la gleba, de los siervos de la tierra, que no sabían leer ni escribir y que toda su concepción era religiosa y que estaban en las peores condiciones de explotación. Para poder conectarse con ellos, unos revolucionarios ingeniosos que tenían sentido de la realidad, que no se dejaban arrastrar por el voluntarismo, empezaron a decir que uno de ellos tenía visiones, que veía a la Virgen. Y la Virgen le contaba que estaba muy triste porque veía la explotación, los abusos que sus hijos tenían, aparte de los señores feudales alemanes. Y cada día fue acudiendo más gente. Hasta que un día, cuando ya las condiciones maduraron, estos revolucionarios que veían a la Virgen, les dijeron que el próximo domingo la Virgen iba a hacer grandes revelaciones y que vinieran con cuchillos, con hachas, con martillos, con lanzas. Y vinieron los campesinos. Y ahí lo que la Virgen les dijo es que había que iniciar una insurrección en contra de los señores feudales. Ese fue el inicio. De las grandes guerras campesinas en Alemania. Si esos revolucionarios alemanes se hubieran dejado llevar por el voluntarismo, no lo habría escuchado nadie.
partieron del estado de conciencia de los campesinos, de los siervos de la gleba. En América Latina no hay ningún otro político revolucionario que haya llevado la voluntad más adelante que el Che Guevara. Pero el Che Guevara, en el discurso que realiza ante los estudiantes en el Paraninfo, en la Universidad de Montevideo en 1961, después de hablar largamente sobre el optimismo que embarga la revolución cubana naciente y de las dificultades que está enfrentando, que son gigantescas, los desanima respecto al desarrollo de la lucha armada en Uruguay. Le dicen, en este país hay libertad. Nosotros nos vimos forzados a la lucha armada. ¿Cuál es el supuesto analítico del Che? Que las condiciones determinan los programas, que las condiciones objetivas determinan la táctica, la estrategia y los objetivos que se persiguen. Gramsci, Antonio Gramsci, este gran pensador italiano del siglo XX, el que más finamente pensó en la realidad de países parecidos al nuestro, porque Lenin pensó sobre la autocracia rusa, Gramsci pensó sobre una democracia más desarrollada, decía que la lucha política es la lucha por el sentido común. Quien gana es quien es capaz de instalar sus ideas en el sentido común. El sentido común es lo que la gente ve como obvio, como evidente. Un gran triunfo de la izquierda en el siglo XX es la existencia del derecho laboral, la existencia del derecho al trabajo, que hay que reglamentar las relaciones entre el capital y el trabajo y que éstas se reglamentan en un sentido de protección de la función del trabajo, no de personas determinadas, no de personas determinadas por su etnia, sino que porque el trabajador está en una situación que no es igual, que no tiene equilibrio con el empleador. El empleador le dice, si quiero te contrato, si no tengo una cola esperando. Gramsci decía entonces la lucha por política es la lucha por el sentido común, y hoy día es de sentido común cuando una persona va a trabajar que le tienen que hacer un contrato de trabajo y que si no le hacen el contrato de trabajo se va a estar a las cláusulas que él diga. Esto incluso lo tuvo que soportar la dictadura militar. Así fue el triunfo de la izquierda en el sentido común en el siglo XX. Las lecciones en contra del voluntarismo, es decir, que una política y unos objetivos se determinan a partir de lo posible, vienen de nuestra historia. Estamos cerca del 18 de septiembre. Las cuecas, la empanada, la bandera, a los que crean en ello, que es la mayoría de los chilenos, abrumadora, vienen lecciones de ahí, de nuestra historia. El 18 de septiembre se celebró un cabildo abierto aquí frente a lo que es actualmente la Plaza de Armas. Los que llevaban adelante esto eran revolucionarios, que bajo el poncho, para hablar en chileno, tenían la idea de la independencia, pero eran minoría. Si ellos se hubieran planteado objetivos independentistas, no los habría seguido nadie. Ni siquiera se habría convocado a la reunión. Tuvieron que decir que lo que ellos estaban haciendo era para proteger los derechos del rey, el queridísimo y amadísimo Fernando VII, que junto a su padre Carlos IV, Napoleón los tenía presos en Europa y Napoleón tenía invadido España. O sea, para proteger los derechos del rey, ¿qué vamos a hacer? Mantenemos al gobernador, el capitán general, la gobernación, la Real Audiencia, o instalamos un gobierno, una junta, como ya existían juntas de gobierno en distintas partes. La junta de gobierno llevaba ahí envuelto, era el caballo de Troya en contra del colonialismo. Pero no se podía decir. Se hizo de otra manera para que el pueblo lo entendiera, para que el pueblo pudiera seguir eso. Se alejó el voluntarismo. Y de ahí, de esa primera junta de gobierno, derivó rápidamente a un proceso revolucionario. Pocos meses después, la fuerza militar existente, que era pequeña en Santiago, encabezada por el español Tomás de Figueroa, intentó dar un golpe de Estado reaccionario. Ahí fue el fusilado, fue disuelta esa fuerza militar, se creó el ejército chileno, con lo que llegó del sur Bernardo O'Higgins, Juan Maquena, después llegó a los pocos meses José Miguel Carrera, que era un oficial de carrera, carrera.
y se empezó a formar el ejército chileno. Y como dice Neruda, de forma magistral, como todo lo que escribe Neruda, o que escribió, dijo libertad antes que nadie. Pero eso fue un año después, cuando las condiciones políticas estaban maduras. Cuando se hacen proyectos políticos a partir de la minoría, de lo heterogéneo, sin considerar lo que la conciencia del pueblo en grande tiene, y no los sueños o suposiciones que algunos antropólogos europeos y algunos aprendices de ello en América Latina divulgan luego de sus tesis doctorales, reales o supuestas, porque en muchos casos son supuestas, cuando se promueven cosas sin sentido, despreciando el sentido común, el sentido, lo que el pueblo piensa, lo que el pueblo siente, la derrota está garantizada. El voluntarismo conduce a la derrota.